Rodney Alcalá, el asesino serial que ganó un programa de citas en televisión nacional después de haber asesinado recientemente, y nadie lo sabía. Era 1978. En un estudio de televisión de Los Ángeles, las luces se encendían para grabar un episodio de The Dating Game, uno de los programas de citas más populares de la época. 3 solteros esperaban tras una pantalla, sonriendo, mientras la concursante femenina hacía preguntas coquetas para elegir a su acompañante ideal. Uno de ellos, alto, de pelo oscuro y sonrisa seductora, destacaba por su ingenio y respuestas picantes que hacían reír al público. Se llamaba Rodney Alcalá, un hombre que, bajo su fachada de encanto y sofisticación, ocultaba una mente sádica y depravada. Lo que nadie en ese estudio sabía era que, mientras el programa se emitía, él ya había cometido múltiples asesinatos y dejado un rastro de cuerpos desde Nueva York hasta California. Y lo más aterrador, no tenía intenciones de detenerse. La historia criminal de Rodney Alcalá comenzó en 1968, cuando secuestró a Tali Shapiro, una niña de apenas 8 años, en Los Ángeles. La engañó para que subiera a su coche con la promesa de llevarla a su casa, pero en cambio, la llevó a un apartamento donde la violó y la golpeó brutalmente con una barra de metal, dejándola al borde de la muerte. Un vecino, alertado por los gritos, llamó a la policía, pero Alcalá logró escapar por la ventana antes de que llegaran las autoridades. Tali sobrevivió milagrosamente, pero el trauma la marcó de por vida. Mientras tanto, Alcalá huyó a Nueva York, donde adoptó el nombre de John Berger y se matriculó en la Universidad de Nueva York. A pesar de ser uno de los fugitivos más buscados por el FBI, su carisma y habilidad para manipular le permitieron integrarse en círculos sociales e incluso conseguir trabajo como consejero en un campamento para niñas, un detalle escalofriante que demostraba su audacia y falta de remordimientos. En 1971, Alcalá cometió su primer asesinato confirmado en Nueva York, el brutal homicidio de Cornelia Crilley, una azafata de 23 años. La joven fue encontrada en su apartamento de Lower East Side, estrangulada con sus propias medias y con marcas de mordidas en su cuerpo, evidencias de la crueldad de su asesino. A pesar de las investigaciones, el caso quedó sin resolver durante casi 4 décadas, hasta que, en 2010, pruebas de ADN lo vincularon definitivamente a Alcalá. 6 años después, en 1977, asesinó a Alan Hubbard, otra joven de 23 años con conexiones en la alta sociedad y el mundo del espectáculo. Su cuerpo fue hallado en un área boscosa cerca de una mansión de la familia Rockefeller. Lo más inquietante fue descubrir que Ellen había anotado en su agenda una cita con John Berger, el nombre que Alcalá usaba en ese entonces. Sin embargo, en ese momento, la policía no logró conectar los casos, permitiéndole continuar su espiral de violencia. De regreso en California, Alcalá intensificó su frenesí homicida. Entre 1977 y 1979, asesinó al menos a 5 mujeres más: Jill Barkham de 18 años, Georgia Wexler de 27 años, Charlotte Lamb de 32 años, Jill Porrando de 21 años y Robin Samso de apenas 12 años. Todas compartían un patrón macabro: habían sido violadas, torturadas y estranguladas. En algunos casos, Alcalá conservó sus joyas como trofeos, un comportamiento típico de los asesinos en serie que coleccionan recuerdos de sus víctimas. El crimen que finalmente lo llevó a prisión fue el asesinato de Robin Samso, una niña de 12 años que desapareció mientras iba en bicicleta a su clase de ballet en Huntington Beach. Su cuerpo fue encontrado días después en las montañas de Sierra Madre, y los aretes que llevaba puestos fueron hallados en la posesión de Alcalá. Aunque intentó defenderse argumentando que los había comprado en una venta de garaje, las pruebas en su contra eran abrumadoras. Lo más perturbador de todo es que, en medio de esta ola de crímenes, Alcalá apareció en el programa de televisión de Dating Game en 1978. Los productores no verificaron sus antecedentes, y su carisma lo hizo pasar por un soltero inofensivo e incluso deseable. Cheryl Bradshaw, la concursante que lo eligió, canceló su cita después de sentir un instinto extraño al conocerlo en persona, una decisión que probablemente le salvó la vida. Sin embargo, no todas tuvieron la misma suerte. Monique Hoyt, una adolescente de 15 años,
logró escapar después de ser secuestrada y abusada sexualmente por Alcalá. Sobrevivió fingiendo enamorarse de él, una estrategia desesperada que le permitió ganar tiempo hasta que pudo huir. A pesar de esto, Alcalá fue liberado bajo fianza poco después, y en cuestión de días, asesinó a otra víctima. El punto de inflexión llegó en junio de 1979, cuando Alcalá secuestró y asesinó a Robin Samso, una niña de 12 años que desapareció mientras iba en bicicleta a su clase de ballet en Huntington Beach. Su desaparición generó una búsqueda masiva, y su cuerpo fue encontrado 12 días después en las montañas de Sierra Madre. La investigación pronto apuntó hacia Alcalá. Testigos lo vieron merodeando cerca del lugar donde Robin fue vista por última vez, e incluso había intentado fotografiar a otras niñas ese mismo día. Pero lo que lo delató definitivamente fueron los aretes de la víctima, encontrados en su posesión dentro de una bolsa de almacenamiento en Seattle, donde se había mudado después del crimen. Alcalá fue arrestado el 24 de julio de 1979 en Monterey, California, donde trabajaba bajo el nombre falso de John Burger. La policía lo rastreó gracias a una denuncia previa por intento de secuestro y a las pistas dejadas por sus movimientos después del asesinato de Robin. Cuando lo detuvieron, llevaba consigo un kit de herramientas que incluía cuchillos y esposas, lo que reforzó las sospechas de que estaba planeando nuevos crímenes. Alcalá fue condenado a muerte en 3 ocasiones, 1980, 1986 y 2010, pero sus sentencias fueron revocadas en apelaciones debido a errores técnicos en los juicios. Finalmente, en 2010, un nuevo juicio lo declaró culpable de 5 asesinatos en California, incluyendo el de Robin Samso, y en 2013 se le imputaron otros 2 en Nueva York, los de Cornelia Crilley y Alan Hoover. A pesar de las múltiples condenas, Alcalá nunca mostró remordimiento y pasó décadas manipulando el sistema legal, presentando recursos y apelaciones. Murió en prisión en 2021, a los 77 años, por causas naturales, pero su legado de terror perdura. En su almacén se encontraron cientos de fotografías de mujeres no identificadas, muchas de ellas en poses inquietantes. Las autoridades sospechan que podría haber matado a más de 100 personas, aunque la mayoría de esos casos nunca se resolverán. Rodney Alcalá no fue solo un asesino en serie, sino un depredador que supo esconderse tras una máscara de normalidad, aprovechándose de la confianza de sus víctimas y burlando a la justicia durante años. Su historia sigue siendo un recordatorio escalofriante de que el mal puede esconderse detrás de la sonrisa más encantadora. Haz clic en el pulgar arriba, comenta y comparte con todos tus conocidos este video. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que te avise de un nuevo suceso criminal.